Del monasterio, ellos van a presentar ahora. Buenos días a todos, muchas gracias a todos los medios de comunicación por estar aquí presentes. La rueda de prensa va a constar de tres partes. La primera parte va a ser la presentación por la actriz Eva Rubio, que es una actriz de nuestro barrio, y la segunda parte va a ser el señor Tapial, que es el arquitecto superior y que ahora nos explicará el libro que va a reeditar sobre lo que es el monasterio. Y la tercera parte nos va a hablar sobre lo que es la importancia histórica y arquitectónica de nuestro monasterio. Y la última parte, yo como representación de AMPA hablaré de cuáles son las actividades previstas para la celebración del sexto centenario del monasterio de San Jerónimo de la Vista. Pues Eva Rubio, cuando tú quieras. Hola, buenos días a todos. Pues nada, para empezar decir que felicísimo cumpleaños. El motivo de que estemos hoy aquí es que el monasterio de San Jerónimo de Buenavista cumple hoy 600 años, es decir, hace 600 años se puso la primera piedra, se consagró canónicamente este monasterio y creemos que es importante darle el lugar, la relevancia que tiene, darlo a conocer, porque bueno, si no lo sabéis, este monasterio, este edificio, está catalogado como edificio de valor histórico tipo A desde hace ya 40 años. Pero bueno, la gran mayoría de la población sevillana, los ciudadanos, desconocen el valor histórico que tiene el monumento. Y desde el barrio pues se le ha impulsado desde muchos frentes porque creemos que es un referente no solo del barrio sino de la ciudad. Es importantísimo darlo a conocer y bueno, ese es el gran motivo por el que hoy nos reunimos aquí y les rendimos este homenaje. Así es que, bueno, para conocer un poquito más lo que significa, lo que es, pues contamos con un gran experto, con José García Tapial, que es arquitecto y tuvo muchísimo que ver en el trabajo de restauración de este monasterio nuestro y que bueno, nos va a contar pues lo que supone, lo que constituye como edificio. Yo le voy a pasar la palabra para que sea él que nos explique y nos dé a conocer lo que supone este monasterio. Así que la palabra. Hola, buenos días. Mi intervención se va a centrar básicamente en dar algunas pinceladas, ¿no?, históricas y artísticas sobre la importancia del monasterio. Es un monumento que desde el año 64 es un monumento nacional, histórico-artístico y que ha estado abandonado muchísimo tiempo. Luego ha estado en manos privadas pues más de un siglo, con lo cual pues ha sido difícil de acceder a él. Su localización al norte de la ciudad, bastante alejada de los circuitos turísticos culturales habituales, pues ha hecho que exista poca información y poco conocimiento. Sin embargo, no era esto así en sus orígenes. Precisamente el 11 de febrero de 1414 se hizo la consagración canónica del monasterio, ¿no? No hacía apenas un mes que la orden jerónima, que era una de las más importantes en España en el siglo XV, había adquirido aquellas tierras, ¿no? Y ya desde el primer momento la consagración del edificio se hizo pues con una solemne procesión desde la Catedral Vieja, porque realmente todavía no se había empezado la obra de la Catedral Gótica, realmente se partió de la Catedral Vieja, que se llamaba, que era pues la mezquita readaptada, salió en procesión con el Santísimo desde la Catedral hasta Buenavista, que podemos ver que es un tirón bastante considerable. Iba con el Santísimo la totalidad del Cabildo Catedralicio y el Cabildo Municipal,
que esta asistencia también del Cabildo Municipal desde el primer momento nos está hablando de que la ciudad le estaba dando una gran importancia a ese primer monasterio jerónimo que se instalaba en Sevilla. A lo largo de su historia ha tenido muchísimas vicisitudes. La época de esplendor corresponde a los siglos XV, XVI y XVII, coincidiendo con la dinastía de los Austria. Los Austria, especialmente Carlos V y Felipe II, tenían un gran afecto por la orden jerónima. La orden jerónima tenía unas características que la hacían distintas de otras órdenes mendicantes, como podían ser los franciscanos o los dominicos, etc. Era una orden de disciplina estrictamente española, quiere decir que no había casas de esta orden en otros lugares que no fuera en España, que no dependía del Papa, y eso en aquel momento en el que la Casa de Austria pues entraba en conflictos bélicos con los estados pontificios, como sabemos, pues era muy importante para los Austrias, sobre todo porque podían disponer de unos edificios y de una liturgia muy solemne que le era especialmente grato a esa orden. Luego ya cuando entraron los Borbones, esas relaciones cambiaron porque ya no era una casa de una dinastía tan española, y entonces tenía otro tipo de preferencia. La otra circunstancia muy importante de la orden era que estaba formada por nobles. No se admitían los plebeyos, digámoslo así, ni nadie que tuviera lo que entonces se consideraba profesiones infamantes. Para eso era que los padres fueran comerciantes o que fueran o mesoneros o carpinteros, quiero decir, profesiones manuales. Esto nos da una orden de una extracción fundamentalmente aristocrática, formada por segundones y tercerones de las familias nobles. Lo que a nuestros efectos es más significativo es que va a ser una orden formada por un personal culto, inicialmente culto, ¿no? Más que los que pudiéramos encontrar en otras órdenes como las que en aquel momento había en Sevilla y en España. Y eso justifica también por qué desde el primer momento está muy apoyada desde el poder civil y desde el poder religioso. Ya desde sus mismos comienzos empieza la orden Buenavista a recibir legados testamentarios, distintas donaciones de tierras, de ganado, grandísimas extensiones de tierra que eran sobre todo lo que producían los beneficios de los que se nutría la orden. El origen, digamos, aristocrático y culto de sus miembros hace que desde el primer momento estén muy interesados por las artes, por inventos como la imprenta, por ejemplo. Desde el primer momento ya empiezan a utilizar las primeras imprentas pues para imprimir los libros de los rezos que se cantaban en el coro. Le damos mucha importancia a que los cultos fueran muy solemnes. Entonces, en una monarquía como aquella, digamos, muy católica, muy apegada a los ritos religiosos católicos, pues era especialmente grato para ellos. Carlos V, cuando viene a Sevilla a casarse con Isabel de Portugal, pernocta la noche anterior en San Jerónimo.
Y a las puertas de San Jerónimo recibe Carlos V al alcalde y al ayuntamiento en pleno, que van a entregarle las llaves de la ciudad en la puerta del monasterio. Y desde las puertas del monasterio se organiza el solemne cortejo de entrada de Carlos V en Sevilla. También Felipe II pernocta cada vez que viene a Sevilla, que viene en 2 o 3 ocasiones, igual Felipe III, Felipe IV, o sea que realmente los reyes de España utilizan el monasterio de San Jerónimo para su preparación, digamos, para entrar a Sevilla, que está muy cerca del camino que viene desde Madrid. Allí se preparan, descansan, se reciben a las autoridades y ya empieza el cortejo al día siguiente para entrar aquí en Sevilla. Este origen culto de los frailes y por tanto de sus priores hace que desde un primer momento ellos estén en la vanguardia artística de nuestra ciudad. En la construcción del edificio intervienen todos los grandes arquitectos renacentistas que están trabajando en ese momento en Sevilla. El primero es Diego de Riaño, que es el arquitecto autor del ayuntamiento, de nuestras casas consistoriales, y también tiene varias actuaciones en la catedral. Luego, a la muerte de esto, intervendrá Martín Gainza. Martín Gainza, a quien se le debe gran parte de las trazas del hospital de las 5 Llagas, y también tiene actuaciones en la capilla real de la catedral. A mediados del 16 se acomete en la iglesia, que era una iglesia gótica, se acomete una intensa redecoración renacentista, reinterpretación renacentista que corre a cargo de Hernán Ruiz. Lo mismo, no tengo que decir Hernán Ruiz, de la Giralda y la iglesia del hospital de las 5 Llagas. Y por último, el último arquitecto renacentista que está perfectamente documentado, su intervención allí, es Miguel de Zumárraga, que fue el arquitecto que terminó la obra del Archivo de India. Así que los 4 arquitectos renacentistas más importantes de Sevilla intervinieron. Lamentablemente se ha perdido gran parte de su intervención porque el monasterio se arruinó durante el 19, ¿no? Pero en la parte que queda son perfectamente visibles las huellas de estos arquitectos. También en las artes plásticas se movieron bastante con una gran inquietud, sobre todo siempre buscando a la vanguardia artística. Ellos fueron los que trajeron al escultor Pietro Torrigiano a Sevilla. Torrigiano es contemporáneo, condiscípulo y rival de Miguel Ángel en Roma, y había sido requerido por la corte de Inglaterra, por los Países Bajos, donde había hecho distintas esculturas, principalmente de los reyes, etc. Pero sin embargo en España no había intervenido. Sin embargo, los frailes de Buenavista sí lo hacen venir aquí, lo hacen venir a Sevilla, y aquí esculpe la famosa escultura de San Jerónimo Penitente, que está en el Museo de Bellas Artes, que ha servido un poco como la imagen o el icono más representativo del monasterio. Cuando Carlos V pernocta allí con motivo de su boda, conoce esa escultura y le encargan a Torrigiano un busto de los reyes, ¿no? Tanto de Carlos V como de su esposa, ¿no? En la pintura pues prácticamente igual. Ellos estuvieron apadrinando a Zurbarán, le cedieron a Zurbarán una de las muchas casas de su propiedad de la orden que había en Sevilla, para que montara allí su estudio y hicieran los encargos que Zurbarán hizo para el
monasterio de Guadalupe, también de la Orden Jerónima. Y posteriormente, cuando la Orden quiere decorar la sacristía de Buenavista, recurre a un pintor sevillano prácticamente desconocido en Sevilla, que es Valdés Leal, que se encontraba trabajando en Córdoba en aquel momento. Los frailes saben ver que Valdés Leal va a representar, digamos, una nueva forma de enfocar la pintura en aquel momento y le hacen un gran encargo a Valdés Leal. Son 18 grandes cuadros que estaban en la sacristía de San Jerónimo de Buenavista. Él vuelve a Sevilla para hacer ese encargo, y ese encargo, digamos, es el punto de partida de las grandes pinturas que Valdés Leal, que conocemos todos aquí en Sevilla, los Pilares de la Caridad y en tantas otras, ¿no? Quiero decir con esto que durante todos estos años, los años de esplendor, los siglos XV, XVI y XVII, Buenavista es la punta de lanza cultural en las artes plásticas y en la arquitectura de lo que se está haciendo en Sevilla. Luego ya, desgraciadamente, ese impulso se va perdiendo conforme la propia orden va perdiendo pujanza. Y luego ya en el 19, con el tema de la desamortización, pues el monasterio pasa a manos privadas, y aunque hay después intentos de que la orden vuelva a constituirse, nunca llegó a constituirse, porque así como las otras órdenes, franciscanos, jesuitas, carmelitas, etcétera, tenían casas en el resto de Europa, y entonces después de la desamortización se vuelven a ocupar los conventos abandonados por frailes franceses, italianos, belgas o portugueses. Sin embargo, en el caso de los jerónimos, al no haber frailes de esa orden de fuera de España, pues no se puede producir ese regreso a los conventos abandonados, y la orden va decayendo. En el Buenavista se instala una fábrica de vidrio, y con tan mala fortuna que el gran horno donde se funden las piezas se hace en el centro de la iglesia, se produce un incendio, y se quema la iglesia por completo y se acaba arruinando completamente. De la iglesia solo nos queda el muro lateral de la derecha, el muro de la epístola, y porque forma parte del claustro. Luego pasó a manos privadas cuando la fábrica se arruinó, le dieron bastantes usos, se hizo un expolio considerable, quiero decir, de los dos grandes claustros que disponía el monasterio, pues se ha conservado el claustro renacentista, el gran claustro renacentista, pero el otro claustro, el claustro que estaba al este, llegando desde el monasterio hasta la trasera de las casas que actualmente hay en aquella calle, que se estaba formado por columnas de mármol, que fácilmente son desmontables, trasladables y reutilizables, ¿no? Eso provocó pues que, salvo el gran claustro, todas las demás dependencias fueran absolutamente expoliadas y arrasadas, ¿no? Y el penúltimo uso que tuvo pues fue como un criadero de cerdos. Tengo fotografías en el que se ve en el claustro renacentista una fila de comederos en el centro, y al otro lado, en ambos lados, pues los cerdos. Afortunadamente para la ciudad, pues se pudo comprar por el ayuntamiento en 1983, con motivo de la Expo, la Comisión Nacional
celebración del quinto centenario, pues hizo unas inversiones en monumentos que estaban relacionados con América, con la empresa de India. Entonces, como en el monasterio se había instalado la imprenta de India, quiere decir que era la imprenta que produjo los primeros documentos impresos que fueron al Nuevo Mundo, que eran las bulas, famosas bulas de la Santa Cruzada, ¿no? Entonces hubo una inversión de restauración por parte de la Comisaría de Celebración del Quinto Centenario, y entonces se pudo rehabilitar el claustro renacentista, se reconstruyó la escalera de acceso a la planta alta porque se había desaparecido también, se pudo recuperar una parte de la primitiva imprenta de India, que es lo que se ha venido utilizando como biblioteca en el barrio, y realmente ahí de alguna manera se consiguió frenar el deterioro del monasterio y permitió pues que a lo largo de los años 90 se ha venido utilizando el gran espacio del claustro renacentista pues como una zona de celebraciones, como auditorio al aire libre, que yo creo que ha sido una magnífica oportunidad para darlo a conocer, ¿no? Ahora ya con las obras que actualmente está rematando el ayuntamiento para convertirlo en centro cívico, que consiste básicamente en la reconstrucción de dos de las naves laterales de ese claustro, pues yo entiendo que de esa forma se va a conseguir volver a recuperar la vida del edificio, y sobre todo se va a dotar de unos servicios imprescindibles al barrio, y con ello garantizar su supervivencia. Pues muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado claro la relevancia histórica, arquitectónica y patrimonial que tienen todos los ciudadanos de Sevilla a nuestra disposición, ¿no? Para poder disfrutarlo. Los ciudadanos de San Jerónimo, conscientes del gran valor, el gran patrimonio que tenemos aquí en San Jerónimo y para el uso y disfrute de todos los sevillanos, pues pusimos en valor esta fecha tan importante, el 11 de febrero de 2014, que es cuando se consagró el monasterio. Y digamos con esta rueda de prensa, el pistoletazo a la celebración del sexto centenario del monasterio de San Jerónimo de Buenavista. Este pistoletazo, que comienza con esta rueda de prensa, va a continuar con una serie de actividades que se van a desarrollar a lo largo de todo este año. Digamos que aunque hoy sea el cumpleaños, el centenario se va a celebrar durante todo lo que es el año 2014, ¿no? Porque así lo merece esta entidad, tal como nos acaba de demostrar esta eminencia que tenemos el gusto de tener al lado. En concreto, ¿qué actividades se van a desarrollar? Las actividades que se van a desarrollar son de diferente calibre. Desde un punto de vista simbólico, si os pasáis por San Jerónimo hoy, vemos que por primera vez nuestra torre, por lo menos por primera vez que nosotros sepamos, nuestra torre de San Jerónimo está engalanada. Engalanada porque nosotros, digamos, la comisión de vecinos que nos estamos preocupando porque esta conmemoración se lleva a cabo, hemos ido al ayuntamiento, el ayuntamiento pues, nos ha prestado por unos días estos pendones, ¿no? Entonces mismo está el monasterio engranado con pendones y va a estar por muy pocos días, porque lo digo porque si os queréis pasar por allí que salga dentro de nada, porque tenemos que devolverlo dentro de poco al ayuntamiento, ¿de acuerdo? Hoy, concretamente, también hemos hecho un guiño, para que todos los ciudadanos lo sepan, hemos hecho un guiño que consiste en que todos los usuarios de los autobuses de Tusam tienen un acertijo que consiste en saber quién cumple 600 años, qué monumento cumple 600 años actualmente en San Jerónimo, y aparecen fotos de nuestro monasterio. Aparte de esta cuña publicitaria en el canal Busi del autobús, que sepáis que en marzo hay una inauguración de una exposición de fotografía
artística inspirada en la historia del monasterio. Estamos en conversaciones con el ayuntamiento para que la inauguración sea en el Palacio de los Marqueses de la Algaba y gracias a digamos, la colaboración del director del Centro Cívico Antonio Brioso de San Jerónimo, pues también hemos comprometido una serie de fechas por todos los distritos de los centros cívicos de San Jerónimo. Otro aspecto que es inmediato, sabéis que en San Jerónimo hay un carnaval que tiene ya 21 años de historia, es uno de los carnavales más, digamos, emblemáticos de la ciudad de Sevilla, y entonces vamos a utilizar esta vía, este canal no que lo vayamos a utilizar, sino que los propios vecinos de San Jerónimo vamos a utilizar el tema del monasterio como tema de carnaval. De hecho, el pregón, que es en la mañana del domingo, al mediodía, el 23 de febrero, está dedicado al monasterio de San Jerónimo, a esta celebración del 7º. También comentaros que hay una exposición súper interesante desde el punto de vista artístico, con una reproducción de las fotografías y esculturas que estaban dentro del monasterio de San Jerónimo de Buenavista. Esta exposición, a través de nuestro blog, se podrá, digamos, saber en qué fecha concreta se va a realizar. Ya tenemos, digamos, dentro de lo que es el AMPA del Colegio de Buenavista, ya tenemos una primera colección de aquellos cuadros que están dentro del Museo de Bellas Artes y, digamos, esos cuadros ya han sido expuestos en actividades que se hicieron el año pasado y este año se volverán a exponer y esperamos que podamos ampliar esta colección. Y, por supuesto, una cosa súper importante que, como habéis podido comprobar, que es de gran interés, es que en colaboración con otras instituciones está prevista una nueva edición corregida y aumentada del libro El monasterio de San Jerónimo de Buenavista del señor José García Tapial y León, arquitecto superior, que fue el que dirigió las obras de restauración del monumento, como ya nos ha comentado. Esta, si no me corrige el señor Tapial, está editado por la Diputación Provincial de Sevilla y, atención, que se prevé también su presentación en el mes de marzo. Otra cuestión desde el punto de vista cultural también que se tiene previsto durante este año es que en colaboración de la Universidad de Sevilla está prevista una celebración de un ciclo de conferencias. Este ciclo de conferencias será sobre el monasterio de diferentes perspectivas, de la perspectiva arquitectónica, histórica, arqueológica, etcétera, etcétera, que también se os irá informando a través de nuestro blog. Aparte, digamos, de esta colaboración con el Ayuntamiento, que contamos con ello, colaboración con la Universidad de Sevilla, por supuesto con todos los vecinos de San Jerónimo, vamos a hacer también otra serie de actividades que esperamos que pueda ser en septiembre, contando ya con el monasterio abierto, el claustro del monasterio abierto. Y esta serie de actividades va a consistir en una segunda semana cultural del monasterio de San Jerónimo de Buenavista, en el que se prevé un pasacalle el 19 de septiembre, un concurso de fotografía y relato corto, una jornada renacentista, que digamos que la primera fecha prevista sería entre el 19 y el 21 de septiembre. También queremos contar con la colaboración en concierto del grupo Artefactum, también en septiembre, y esperamos, con toda nuestra esperanza y con con la necesidad de que esto sea real, de que en el último trimestre de este año se pueda celebrar la inauguración del centro cívico en el propio monasterio, que sería el mejor colofón para este año de celebraciones. Pues muchísimas gracias. Si tenéis alguna duda, os voy a pasar con Eva Rubio, que va a finalizar digamos, esta rueda de prensa. Sí, porque de rubia tengo poco. De rubio algo el apellido. Bueno, yo creo que con la exposición que nos ha hecho aquí del maestro García Tapial y con la colaboración de nuestra amiga Pamela, que nos ha explicado, ¿no?, en qué van a consistir esas actividades. Para manteneros informados acerca de las actividades, de las fechas en las que se van a realizar, hay un blog que es sanjeronimobuenavista.blogspot.com, tenemos un Twitter, @sjeronimobuenav, tenemos una página de Facebook, tenemos también en YouTube una página, aquí está apuntado por si alguien luego se interesa, pues toma nota y se mantendrá informado de todo lo que se va a hacer. Bueno, también hay que decir que hoy los niños, ¿no?, los que forman parte del colegio de primaria Buenavista, tenían previsto también hacer una celebración, pero bueno, como están con sus clases, sus exámenes y sus cosas, pues se ha decidido que se hará el 28 de...
el Día de Andalucía, ¿no? Exactamente. Aprovecharemos que es el Día de Andalucía en el cole para celebrar también este 6º centenario de nuestro monasterio. Y bueno, y si alguien tiene alguna duda, pues se abre ahora el periodo de luego preguntas y todo lo que queráis saber. Y en la medida en que podamos, pues os informaremos. Así que si alguien quiere preguntar... ¿Cómo va? Porque ahora mismo el principal proyecto que existe para ese monasterio es convertirlo en centro cívico del barrio. No sé cómo van las obras, la rehabilitación, porque nos informen de ese proceso. Bueno, yo creo que para contestar a eso, García Tapial, ¿no? Bueno, yo soy autor del proyecto de transformación en centro cívico que se está llevando a cabo. Sin embargo, aunque la obra se empezó hace ya bastantes años, pues tuvieron una serie de problemas contractuales, en el sentido de que la empresa constructora, pues no estaba respondiendo a los requerimientos ni estaba ejecutando las obras con una calidad muy inferior a lo que realmente se había contratado y finalmente pues la empresa rescindió su contrato y eso pues nos ha llevado a un trámite administrativo extremadamente complejo. La obra se encontraba en aquel momento pues a un 90% aproximadamente. Entonces todo este proceso complejo administrativo tiene que ir al Consejo Consultivo de Andalucía, que verifique que efectivamente las causas de la ruptura están justificadas, etcétera, presentación de recursos. Eso ha hecho que haya estado varios años parada la obra hasta que este tema se pudiera resolver. En ese intervalo de tiempo, pues he cumplido la edad reglamentaria para la jubilación y no he podido continuarla, porque en este momento pues ya estoy fuera del servicio activo en el ayuntamiento. Sin embargo, me consta que prácticamente hace unos días, hace una semana, ya se ha adjudicado a una nueva empresa constructora y se han iniciado esos trabajos que se están llevando por otro compañero arquitecto superior, también de la gerencia de urbanismo, con el que coautor conmigo del proyecto y por tanto lo está haciendo con absoluta corrección y garantía. Los datos que yo sé son que el plazo previsto creo que era en torno a los 6 meses, lo cual situaría en el verano la terminación de la obra civil. Cuando digo de la obra civil quiero decir que salen los albañiles por la puerta, pero después que salen los albañiles pues tienen que entrar pues los del mobiliario, los de la telefonía, los del sistema de ordenadores, los equipos de instalaciones, mantenimiento, etcétera. Quiero decir que desde que salen los albañiles hasta que se inaugura el edificio suele pasar un periodo de tiempo difícil de cuantificar porque depende de muchas circunstancias, ¿no? Depende de que la Consejería de Industria pues dé alta al ascensor o que la otra dé el alta al transformador, o sea, una serie de aspectos que son, digamos, difíciles de evaluar de antemano porque depende de muchas circunstancias ajenas. Pero yo creo que la obra civil, lo que es terminar la obra, se hará en este año. Luego ya el funcionamiento, ya, no podría yo decir cuándo está eso. Lo que sí me gustaría hacer una apostilla, y es que quiero subrayar la magnífica labor que están haciendo las entidades ciudadanas de San Jerónimo por su edificio, por su monumento, ¿no? Que eso me parece fundamental, que haya una conciencia ciudadana, que haya una sensibilidad, que haya un aprecio de tus propios edificios, tus propios monumentos, ¿no?
y que yo creo que si existiera ese orgullo ciudadano de los vecinos por los edificios más representativos de su barrio, no tendríamos, como tenemos ahora mismo, tantos edificios abandonados en Sevilla, monumentales, sin que nadie parezca coger la bandera de reclamar su rehabilitación y su puesta en uso. Y en ese sentido, mi más sincera enhorabuena a las entidades ciudadanas de San Jerónimo, porque los veo que están realmente orgullosos de su patrimonio. ¿Ninguna pregunta? No sé si el señor Batia sabe el presupuesto de la rehabilitación cuál ha sido. Y más o menos la reforma, rehabilitación para convertirlo en el centro cívico, no sé a qué zonas del claustro o algo, qué cosas, vamos, así sucintamente un poco por encima, a lo mejor no tan detalladamente, pero para saber un poco la rehabilitación que ha sido necesaria, ¿no? Mira, el monasterio, tal como ha llegado a nosotros, es una caja cuadrada hueca. Una caja cuadrada hueca que es un espacio vacío. Entonces, una caja cuadrada hueca no es nada, es un decorado. Entonces, sí, se puede usar como auditorio y que las arcadas renacentistas sirvan como telón de fondo, pero no es un no edificio. Entonces, la rehabilitación lo que pretende es convertirlo en un edificio y, por tanto, que ese claustro sea el espacio de distribución, lo que ha sido siempre un claustro. Un claustro es el espacio de distribución entre las distintas dependencias de un convento. Entonces, lo que se ha hecho es la reconstrucción de dos naves, de las dos naves, la nave sur y la nave del este, esas dos naves se han reconstruido las primitivas, pero claro, se han reconstruido volumétricamente, ¿sí? O sea, volumétricamente, y la altura de los nuevos espacios tiene la misma altura que tenía antes. Por tanto, la escala de esos espacios ahora reconstruidos tiene la misma escala que tenían los espacios primitivos. Lo que no puede tener es la decoración renacentista que tenía entonces, porque no se ha tratado de hacer una reconstrucción más o menos hipotética o fantasiosa, pero lo que sí se ha querido hacer, y la prueba es que los nuevos muros de delimitación están sobre la cimentación de los antiguos muros, o sea que lo que ha hecho es una reconstrucción espacial y volumétrica fundamentalmente. Luego interiormente pues se han dimensionado de acuerdo pues con las nuevas necesidades, ¿no? Donde antes había 5 celdas, pues ahora hay un gran espacio continuo para biblioteca, ¿no? Donde habían otras dependencias, pues lo que se han compartimentado para escuelas taller, donde estaba la sala capitular, donde se reunían los monjes, pues lo que se ha previsto ahora es un salón de actos, ¿no? Pero con la misma geometría que la sala capitular muy primitiva. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Algo que queráis saber? Nada, ¿no? Nadie se manifiesta. Bien. Pues nada, en vista de que todo ha quedado clarísimo y que todos estamos expectantes para... Aquí me van pasando las chuletas y yo, como tengo este oído un poquito tocado, estoy de vuelta. Bueno, pues entonces concluiremos con los agradecimientos, por supuesto, al Ayuntamiento, por supuesto a la prensa que está aquí para recoger todo esto que hemos contado, y por supuesto al AMPA, del Colegio de Educación Primaria de Buenavista, que ha sido precursora de este proyecto, ¿no? Que tienen mucha ilusión y me consta que llevan trabajando durante mucho tiempo
para dar al monumento el reconocimiento que merece, al Centro Cívico San Jerónimo, que provisionalmente será Centro Antonio Brioso, a Animación SC, supongo sociocultural, a la Asociación Sevilla se mueve, al Distrito Norte de Sevilla y, bueno, por supuesto también a todas las personas particulares que han querido formar parte de este proyecto, ¿no? Y como no, a las personas que me acompañan a la mesa, aquí al maestro García Tapial, a Pamela y, bueno, a todos los que estáis aquí y por supuesto, como no, a nuestro querido monje, que lo tenemos aquí presente, está muy callado porque está escuchando, supone que si no ha dicho nada es porque todo lo ha parecido correcto y no nos hemos equivocado en la información que hemos dado. Nada, daros las gracias a todos y esperemos que muy pronto veamos al edificio en su viveza, en la que merece, ¿no? Y buenos días.